Buenos días. Vamos a intentar ver hoy cómo hacer la instalación de la aplicación File Browser. Una aplicación súper interesante, muy útil, pero también muy peligrosa porque te da acceso a un montón de ficheros y la verdad es que la puedes liar bastante gorda. En cualquier caso, yo lo dejo ahí y lo tenéis que tomar, como ya digo, con todas las precauciones del mundo. Para poder intentar entender un poco lo que voy a hacer hoy, voy a explicaros cómo tengo yo montado mi NAS, ¿no? Tengo un NAS de 4 bahías, un 5304. Tengo un volumen en RAID formado con 3 discos de 4 terabytes, es decir, un total de 8 terabytes. Y luego tengo un volumen 2 que está formado por un disco SSD, que es donde almaceno las cosas que quiero que vayan rápido. ¿De acuerdo? Bueno, entonces yo ahora, por ejemplo, tanto la base de datos como la configuración del Docker que vamos a montar, del contenedor que vamos a montar, lo monto en volumen 2 porque tengo ahí el directorio para todos los Docker que utilizo, porque tengo espacio suficiente, los Docker ocupan poco. Y entonces digamos que vamos a acceder a toda la información tanto de los discos volumen 1 y volumen 2. ¿De acuerdo? Hay que decir que cuando tú accedes al File Browser, lo que tú estás teniendo, tú no estás accediendo a la totalidad de la capa de todo lo que hay por debajo en el NAS, sino que estás haciendo una capa que te han creado aquí, que está formado por algo que llaman ADM, y luego todas las carpetas compartidas que tú has ido creando y luego las carpetas personales que van cayendo de estas carpetas compartidas. Bueno, espero que con esto os hayáis hecho una idea. La siguiente cosa importante de la que a mí me gustaría hablar es un poco de que para entender estas cosas hay que leerse la documentación. Es decir, en Docker Hub nosotros tenemos toda la información relativa a los hubs que queremos, ¿no? En este caso, File Browser, es decir, la imagen está creada por los mismos que la generan, es decir, por los propietarios, entre comillas, de la aplicación, aunque ya sabemos que es una aplicación open, es decir, son los desarrolladores más bien. Y luego, bueno, aquí como vemos no te da ninguna información, aquí tenemos el main repository que nos lleva a GitHub, donde normalmente encontramos una información que no es demasiado buena, o no voy a decir que no sea demasiado buena, que es demasiado profunda para la mayoría de nosotros que no llegamos a entenderlo, ¿no? Entonces, bueno, aquí tendríamos la instalación, cómo llegar a la instalación, y aquí te da una serie de pistas que verdaderamente normalmente se nos quedan cortas, ¿no? Bueno, en nuestro caso, el comando de instalación es este que tenemos aquí, y vamos también en esta ocasión a repasarlo para entender lo que vamos a hacer, ¿no? Vamos a crear un contenedor que se llama fbrowser, que se va a reiniciar siempre, al menos siempre que haya un fallo se va a reiniciar. Aquí vemos el directorio raíz al cual apunta y cuál va a apuntar la estructura arborescente de nuestros ficheros. Y luego tenemos dos ficheros de configuración utilizados por el sistema que son el file browser db y el file browser json, que apuntamos a un directorio de configuración que ahora vamos a ver ahí. Bueno, estas dos cosas son el usuario y el grupo al cual van a pertenecer que utiliza dos variables, no hay que tocar nada. El puerto interno del contenedor va a ser el 80, como suele ser habitual. El puerto externo es este el que yo he elegido, ya sabéis que los tengo todos organizaditos. En función de qué contenedor puedo saber yo ya directamente qué puerto voy a utilizar sin que lo asigne aleatoriamente Docker. Y por último, vamos a instalar File Browser, la última versión que es la S6 en este caso, ¿no? Que es la que se recomienda. He dicho que vamos a ver un poco la estructura de directorios, así que si venimos aquí y abrimos el directorio, pues vamos a ver que en Docker, en nuestro directorio Docker, tenemos un subdirectorio que se llama fbor1, le he llamado así porque ya tengo uno creado de File Browser y no quería borrarlo para hacer este vídeo. Y entonces en File Browser tenemos dos subdirectorios que son config y database. Aquí, como vemos ahora mismo, no hay absolutamente nada, porque evidentemente es algo que el Docker va creando según cuando se ejecuta. Pues para poderlo hacer, como siempre, abrimos nuestra línea de comandos con Bitwise, que ya hemos hablado en alguna ocasión anterior, y copiamos nuestro comando Docker. Copiar, clic con el botón derecho, se pega y ejecutamos. Evidentemente, como he estado haciendo una prueba antes, hay que decir que la imagen ya está cargada
Y entonces, bueno, Files Executing, Warning, File Browser que no puede ser encontrada la base de datos, por tanto va a usar una nueva base de datos que va a estar aquí y usando el fichero de configuración settings.json en el puerto 80. Y esto se queda aquí de esta manera, entonces yo ahora hago Control C para que salga ya definitivamente de todo esto. Pues genial, pues vámonos ahora con nuestro Portainer. Pues en Portainer vemos ya que tenemos aquí un F-Browser que se ha creado, pero está parado, puesto que hemos dado el Control C porque se queda ahí enganchado. Entonces hacemos Start, Starting, ya nos ha asignado el puerto 38901 y ya vemos que está en Healthy. ¿De acuerdo? Pues vamos a ver si esto arranca o no arranca. Hacemos clic y nos pide File Browser. Hay que decir que el usuario y contraseña de la primera ejecución es admin y admin. Esto no es bueno que sea así, pero podéis venir a Settings y aquí en User Management podéis crear un nuevo usuario, borrar el admin o editar, poner un nuevo password. También podéis cambiar el idioma si queréis. Vamos de nuevo al origen, es decir, vamos a mis ficheros y entonces aquí también es importante, por lo que decía, que es bastante peligroso. Digamos que lo que yo tengo creado hemos dicho, 2 volúmenes. Pues esos 2 volúmenes corresponden a estos 2 directorios, a Volume 1 y Volume 2. En Volume 1 es el RAID, que tiene todos los ficheros, y el Volume 2, sistema de archivo, pero que únicamente contiene el directorio Docker y datos del sistema. Vemos aquí datos del sistema. Y entonces aquí ya tenemos fvol1, que es donde hemos almacenado, y tenemos el directorio de configuración, que está vacío, y el directorio de base de datos, que en este caso también está vacío. El que no tengamos ficheros no quiere decir que no estén creados los ficheros, es simplemente que no tenemos acceso porque son ficheros del sistema. Así que no hay que borrar nada. Luego, si vamos a volumen 1, pues vemos que tenemos todos los directorios que yo tengo creados, backup folder, tengo otro de Docker, que utilizo para pruebas, download, home, aquí están en home, están todas las páginas de los usuarios de aquí, pues esto admin, está Ana, estoy yo Fernando, está mi hija Isabel, etcétera, ¿no? Un tercio usuario, etcétera. Y también tenemos aquí un volumen 0 que contiene información del sistema y evidentemente todas estas librerías que también son del sistema y que cuando accedéis a través de la interfaz del File Explorer o del explorador de archivos, da igual en el NAS en que estéis porque todos funcionan igual, pues evidentemente todos esos ficheros no lo veis. Así que claro, si borréis un directorio de estos, pues lo habéis cagado, ¿eh? O sea, pero directamente. No creo ni siquiera que podéis restaurar un backup si es que lo tenéis hecho y todo se va a ir al carajo. Es decir, tenéis que tener mucho cuidado, solamente moveros en el volumen 1 y en el volumen 2. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hay que copiar un directorio, vamos a volumen 2, podemos decir Docker, podemos decir fvol1, podemos decir configuración, y si bajamos aquí un poquito la barra, pues podemos ver que aquí tenemos el directorio completo que incluye esta palabra files, que va a ser esto lo que copiemos aquí. Files, volumen 2, Docker, volumen 1, database, file browser, db. Este es el fichero. Por tanto, eso no hay que copiarlo. Solamente copiamos para que se vea aquí, para que se vea ahí que estamos copiando desde ahí. Bueno, pues entonces yo creo que esto es todo. No solamente es la instalación de file browser, sino también unos pequeños conceptos en la estructura de archivos de un NAS. Como decía, esto es para el NAS Asustor, pero si utilizáramos, por ejemplo, el NAS de QNAP, que es el que conozco, pues entonces esto habría que transformarlo, el Files Volume 2, habría que transformarlo en un share, porque, digamos, la estructura que organiza los ficheros es un poquito diferente. Obviamente habría que tener también un subdirectorio Docker, que tuviera un subdirectorio fvol1 y que también tuviera un subdirectorio database. Ya sabéis que estos lo podéis poner vosotros el nombre que queráis, podéis ponerlo fbrowser si preferís, pero ya digo que como yo ya tenía uno creado, he preferido dejarlo con este otro nombre. Bueno, pues espero que esto os haya sido de utilidad y que podéis instalar vuestro file browser. Pero no admito responsabilidades sobre el tema. Saludos y hasta pronto.